Como muchos saben, a principio de cada año, miles de cristianos y aún congregaciones enteras aprovechan la oportunidad para comenzar un tiempo de ayuno y búsqueda de Dios, ya sea por 3 días, una semana o incluso hasta 21 días. Pero siempre que se habla del ayuno, hay algunos hermanos que surgen con preguntas como ¿por qué es necesario ayunar? ¿Seguirá vigente todavía el ayuno en el tiempo de la gracia? ¿O será que caducó? ¿Cada cuánto debo ayunar? ¿Por cuánto tiempo debo hacerlo? ¿Y de qué debo limitarme? Pues en este video quiero responder a la gran mayoría de preguntas relacionadas con el tema del ayuno para que usted pueda tener un entendimiento total sobre este tema. Además, te quiero hablar sobre uno de los secretos más grandes que hay detrás del ayuno y el por qué es tan necesario para el cristiano. Y mucha atención, porque al final del video te estaré compartiendo algo muy importante acerca de un factor indispensable para que su ayuno tenga provecho, porque puede que estés ayunando de manera incorrecta y que por eso no estés viendo resultados. Así que si estás ayunando actualmente o planeas hacerlo en este año, necesitas este video. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a que, si aún no te has suscrito a nuestro canal, que lo hagas ahora mismo, porque aquí en Que Dice la Biblia hacemos videos todas las semanas respondiendo a tus preguntas más difíciles sobre la Biblia, y es por esto que es muy importante también, de hecho, que tengas activada la campana de notificaciones para que seas el primero en ser notificado de cada video. Y si este video te llega a bendecir, por favor, déjanos un fuerte like para que así apoyes este contenido. Muy bien, comencemos desde lo más básico del tema, explicando de qué se trata el ayuno en sí y cómo se debe hacer, para luego entrar en cuestiones más profundas sobre este tema. En primer lugar, el ayuno es la práctica de abstenerse de comidas, bebidas y a veces hasta de agua durante algún tiempo para dedicarse a buscar a Dios, ya sea de manera personal o en unidad con otros hermanos en la fe. En cuanto al tiempo que debe durar un ayuno, hay diversidad de opciones, pues hay hermanos que solo ayunan una parte del día, por ejemplo, hasta el mediodía. Otros ayunan hasta la tarde o la noche para así terminar un día completo de ayuno. Y evidentemente también el ayuno se puede extender por más días, por ejemplo 2, 3, 21 o incluso hasta 40 días continuos, que por cierto es el máximo de tiempo que una persona puede ayunar por completo sin sufrir daños en su organismo. Y es por eso que tanto Moisés como Jesús ayunaron solo 40 días y no 41. No obstante, un aspecto muy interesante a conocer y que de seguro ayudará a algunos es que aunque Moisés y Jesús hicieron un ayuno corrido continuo de 40 días y 40 noches, no siempre tiene que ser así, pues también se puede realizar, digamos que una serie de días de ayuno, pero interrumpiendo el ayuno en la tarde o noche de cada uno de esos días, por lo que no sería un ayuno corrido, sino una serie de ayunos diarios que se realizan hasta cierta hora para completar al final, eso sí, cierta cantidad de días señalados. Y creo que por lo general este es el tipo de ayuno que estamos viendo en estos días en muchas iglesias a principios de año. Por ejemplo, ayunos de 21 días donde nos abstenemos de alimento cada uno de esos días hasta completar el día 21. Y valga decir que esto obviamente también es muy válido ante Dios y muy poderoso, por cierto, porque aunque no es quizás un ayuno corrido de cierta cantidad de días y noches, aún así es poderoso, porque uno está consagrando para Dios todas las mañanas o hasta cierta hora de ese tiempo de días. Así que si usted va a hacer un ayuno por varios días y su salud no le permite hacerlo continuo durante varios días y noches sin interrumpirlo, sabe que puede hacer entonces ayunos interrumpidos cada día hasta llegar al día 3, 21, 40, lo que el Señor le indique. Pero al final de cuentas se trata de esto, de que usted lo haga según el Espíritu Santo le indique en su corazón y también de lo que su salud le permita.
Aunque dicho sea de paso, si va a realizar un ayuno corrido por más de 3 días, un consejo muy importante es que tome agua para que no se deshidrate, pero obviamente absteniéndose de alimentos. Y ya que estamos hablando, por cierto, sobre abstención de alimentos, qué comer o qué no comer en un ayuno, hay una pregunta muy controversial que no quiero responder en este video, porque quiero dejarla al aire para que usted la responda, y se trata sobre Daniel, en específico de lo que él habló en su capítulo número 10, cuando habló de cómo se abstuvo de manjares delicados, carne, vino, etc. Y hay una cuestión muy controversial, y es si lo de Daniel, lo que él hizo, fue un ayuno verdadero o no, y hay opiniones distintas, pero dejo esta pregunta al aire, esta pregunta controversial, para saber su opinión sobre esto, así que déjeme saber abajo en los comentarios. Ahora bien, ya que hemos explicado estos aspectos fundamentales del ayuno, hay un tema un poco más profundo, y es si el ayuno sigue vigente en la gracia o no, ya que lamentablemente hay personas que argumentan que porque Jesús ayunó, ya nosotros no tenemos que ayunar, y que además el ayuno es una práctica únicamente del Antiguo Testamento, por lo que ya no es, según ellos, eficaz en la gracia. Pero obviamente ese punto de vista está errado, porque la Biblia sí da evidencia suficiente de que el ayuno sigue vigente aún en el tiempo de la gracia, y te lo quiero demostrar a continuación. En primer lugar, cuando Jesús fue preguntado por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan o los de los fariseos, él respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y dijo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Note la manera imperiosa como Jesús enseñó que luego de su ascensión al cielo, sus discípulos ayunarían. Y esto nos enseña que Dios espera que su pueblo ayune. También cuando Jesús habló acerca de la oración, ojo a esto, en Mateo 5, y dijo: cuando ores no seas como los hipócritas, y luego añadió una vez más: mas tú cuando ores entra en tu aposento. Es curioso que en este pasaje el Señor está enseñando a los discípulos cómo no orar y cómo sí deben orar, pero mire cómo les dice: mas tú cuando ores, dando así por sentado que la oración no es algo opcional, pues no dice si oras, sino que dice cuando ores, por lo cual la oración es algo que Dios espera de nosotros. Y la razón por la cual menciono este pasaje sobre la oración es porque con el tema del ayuno Jesús se refirió de la misma manera cuando dijo en el mismo pasaje, pero en el versículo 16: cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, y luego añadió: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Una vez más vemos que el Señor está diciendo cómo no se debe ayunar y cómo sí se debe ayunar, pero una vez más dice: mas tú cuando ayunes, dando así por sentado, al igual que lo hizo con el tema de la oración, que Él espera que nosotros ayunemos. Así que Jesús no solamente nos dio ejemplo con su ayuno, sino que también lo enseñó, no para una época, no para un grupo, sino para la iglesia, para sus discípulos. Y es precisamente por eso que cuando leemos el libro de Hechos, vemos a la iglesia primitiva haciendo como su maestro, o sea, ayunando constantemente, así como por ejemplo Pablo y Bernabé en Hechos 13, quienes se congregaron con otros hermanos para un tiempo de ayuno y oración, así lo dice la Biblia, por lo cual el ayuno, mi estimado hermano, sí es bíblico y sigue en pie aún en la gracia, porque la Biblia lo demuestra. Pero ¿por qué le daban estas personas tanto valor al ayuno? ¿Por qué enseña la Biblia tanto acerca de la práctica de ayunar? ¿Por qué ayunó Esther? ¿Por qué ayunaron los discípulos? ¿Qué secretos hay detrás del ejercicio espiritual de ayunar? En unos minutos quiero hablarte sobre un factor indispensable en el ayuno para ver la respuesta de Dios, pero permítame mencionarte antes, aunque sea
uno de los tantos beneficios que tiene el ayuno y